Bueno, buenas noches con todos. Bienvenidos a esta segunda sesión dentro de la materia de organizaciones sociales y políticas. En esta oportunidad vamos a revisar algunos contenidos relacionados a las reivindicaciones, los elementos y algunas discusiones sobre los movimientos y su circunscripción global, nacional, local, así también las relaciones de los movimientos sociales respecto de los nuevos medios de comunicación y además el tema del alteractivismo. Voy a permitirme compartir igualmente con ustedes una pequeña presentación para abordar este tema. Bueno, empiezo con esta frase de Freire que señala: la cabeza piensa donde los pies pisan. Los resultados de aprendizaje, que ya los habíamos comentado, estos son los contenidos que vamos a revisar en esta segunda semana. Cuando hablamos del tema de las reivindicaciones de los movimientos sociales, es importante nuevamente citar a Tilly. Tilly hace una clasificación de estas reivindicaciones en tres grandes grupos de las reivindicaciones de los movimientos sociales. Por un lado, habla de las reivindicaciones de tipo programático, por otro lado, habla de las reivindicaciones de tipo identitario y finalmente de las reivindicaciones de posición. Las reivindicaciones de tipo programático estarían relacionadas justamente con el programa que llevan adelante los movimientos sociales y en ese sentido conllevarían o tendrían una declaración necesariamente de adhesión o de rechazo respecto de la política, ¿no? En cambio, cuando hablamos de las reivindicaciones de carácter identitario, nos referimos a la construcción de ese nosotros colectivo, de esa identidad colectiva. Y en este caso de las reivindicaciones identitarias, vamos a tomar en cuenta que los llamados nuevos movimientos sociales tienen mucho que ver, están estrechamente relacionados con este tipo de reivindicaciones de identidad, ¿no? Todo lo que es, por ejemplo, movimiento feminista, etc. También Tilly menciona un tercer grupo de reivindicaciones, y estos son las reivindicaciones respecto a la posición. Se refiere a la intersección ideológica de los movimientos sociales que pueden ir, ¿no?, desde la izquierda a la derecha, el centro y todas las gradaciones que entre estas dos posiciones existen. Luego, cuando Tilly se relaciona o se refiere a los elementos de los movimientos sociales, esto ya lo habíamos abordado brevemente también la semana anterior, se refiere sobre todo a tres elementos. El elemento relacionado a la campaña, al repertorio y a las demostraciones de boom, que le llaman. Con campaña nos referimos a ese esfuerzo, ¿no?, organizado, público, continuado, de trasladar estas reivindicaciones de las que hablábamos en la diapositiva anterior, ¿no?, a las autoridades, al poder instituido, ¿ya? Es decir, que este esfuerzo no se agota en un solo acto, ¿no? Por eso hablamos de un esfuerzo continuado, para hablar específicamente de la campaña o para que se configure este elemento. Cuando hablamos del repertorio, en cambio, estamos frente a un abanico de posibles acciones políticas, como mitines, vigilias, declaraciones, marchas, firmas, adhesiones, boicots, etc., ¿no? Cuando nos referimos, en cambio, a las demostraciones de Bunk, la V se refiere al valor, ¿no?, que tiene una estrecha relación con la conducta de los operadores y de los agentes del movimiento social. Cuando nos referimos, en cambio, a la U, nos estamos refiriendo a la unidad que amalgama, que constituye, digamos, esa identidad colectiva y que se puede expresar a través de diferentes símbolos, colores, ¿no?, como los signos, como aquellos signos que pueden identificar a las personas que pertenecen a un movimiento social. Cuando hablamos del número, nos referimos sobre todo a los integrantes de dicho movimiento, y el compromiso está muy ligado a lo que hablábamos la clase anterior también acerca de los grados de fidelidad, ¿no?, de las personas que están dentro del movimiento, el grado de compromiso que demuestran dentro de ese movimiento social. Ahora bien,
Ya que conocemos estos dos temas, ¿no? El tema de los elementos y las reivindicaciones, es también importante entender los movimientos sociales no desde un aspecto monolítico, ¿no? Los movimientos sociales justamente son movimientos en movimiento. Es decir, que como todo fenómeno, tienen dentro un gran dinamismo, ¿no? Y este dinamismo hace que una imagen o una alegoría, para entenderlos mejor, no sería la constituida por la congelación de una imagen que nos da una fotografía, ¿verdad? Sino más bien como una sucesión de imágenes en movimiento más propio de una película, ¿no? Entonces, justamente dentro de esta película de los movimientos sociales, de este movimiento, de este dinamismo, vamos a encontrar algunos factores de carácter endógeno, así como otros factores de carácter exógeno que intervienen en este dinamismo, en esta dinámica dentro de los movimientos sociales, en este cambio que opera en ellos. Dentro de los elementos, digamos, endógenos que podemos encontrar, está relacionado con las interacciones entre los miembros de los movimientos sociales, entre los actores de los movimientos sociales en este campo amplio de disputas, ¿no? Luego, dentro, en cambio, entendiendo un concepto mucho más macro, exógeno, vamos a encontrar fenómenos como la globalización, la masificación de los medios de comunicación, o inclusive allí también insertaríamos la profesionalización de los actores políticos, sobre todo en los siglos XX y XXI, ¿no? Que también le dan otro cariz a los movimientos sociales. Todos estos factores han hecho que podamos hablar de un contagio de no solo de las ideas entre movimientos sociales, sino además de un contagio de la retórica, de la narrativa y de las diversas formas de actuación de dichos movimientos sociales, en unas fronteras que son cada vez más porosas y menos nítidas como antaño, ¿no? Entonces, justamente como hablábamos la clase anterior, recuerdan, hablábamos de dos aspectos que habían dado origen a los movimientos sociales. Entre estos teníamos la expansión de las oportunidades democráticas y la figura de los estados centralizados. Tilly menciona que, por ejemplo, frente a fenómenos como la descentralización, la privatización o la transnacionalización del poder, que de hecho está sucediendo, ¿verdad? Podríamos llegar o él lanza esta hipótesis, a una posible muerte de los movimientos sociales. O si no una muerte, por lo menos podríamos pensar, ¿no?, en una transformación profunda del ser, del estar, de los movimientos sociales. Cuando vemos esta imagen, ¿verdad?, de estos obreros, inmediatamente nos lleva a unas coordenadas espaciotemporales del siglo XIX en Europa, donde justamente a la par de la revolución industrial, ¿verdad?, nace este movimiento tan importante como el movimiento obrero, ¿no? El movimiento obrero, cuyas lógicas están muy fortalecidas en el concepto de clase, ¿verdad?, y en la disyuntiva entre el capital y el trabajo. Sin embargo, también es preciso anotar, ¿no?, que con todos estos cambios de los movimientos sociales también han operado cambios en cuanto al capitalismo y a los modos en que el capitalismo se ha reinventado de alguna manera. Y esto también hace, ¿verdad?, que ya no podamos hablar de un capitalismo al estilo, digamos, cuando nació la revolución industrial, sino incluso se habla de un capitalismo financiariado, ¿no?, que tiene mucho más que ver con la especulación que con la producción. En América Latina, por ejemplo, en los años 80, ¿no es cierto?, tenemos toda una época de dictaduras. Y frente a esa época de dictaduras también toda una historia de resistencias. De resistencias, por ejemplo, una imagen icónica quizá de esta resistencia al terrorismo de Estado, al autoritarismo, tenemos a las madres de la Plaza de Mayo, ¿no? En los años 90, después del fin del ciclo de las dictaduras, empieza todo el tema del consenso de Washington, unos ajustes estructurales, transformaciones también,
y finalmente con la caída de Allende, de alguna manera, también hay una pérdida de proyección histórica digamos, de la confianza en el socialismo como otra forma posible, ¿no?, de sistema. Perdón. Esta imagen, en cambio, nos remite también, es una imagen más contemporánea, ¿no?, de estas nuevas lógicas de los movimientos sociales. Aquí, por ejemplo, vemos, si bien es cierto, la internacionalización de algunas luchas, como por ejemplo la lucha contra la esclavitud, ya se dio en el siglo XIX y no es un fenómeno nuevo. Sí que es verdad, como estábamos hablando hace algún momento, ¿verdad?, que en el siglo XX esta internacionalización se acentúa de forma extraordinaria gracias a estos fenómenos que habíamos comentado, la masificación de los medios de comunicación, etcétera. Y esto, digamos, hace que las demandas, ¿verdad?, ya no sean o no se concentren únicamente respecto de los medios de producción, o que no sean, digamos, no se entiendan en clave de demandas socioeconómicas, sino también otras demandas que se suman, que son demandas sobre todo de carácter identitario, ¿no?, identitario, cultural, de recuperación de otras formas, digamos, de emancipación frente a otras formas de opresión también, que son visibilizadas o que se regresan a ver, ¿no? No es que no existían, sino que se empiezan a ver, por ejemplo, el machismo, por ejemplo, la contaminación ambiental, etcétera, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, esta consigna, ni una menos, ¿verdad?, que a pesar de haber nacido, digamos, en el seno del movimiento feminista en Argentina, eso no ha significado que no se filtre y se apropie desde otras esferas geográficas de la expresión, ni una menos, ¿no?, y sea también una bandera de lucha de los movimientos sociales a lo largo y ancho de, digamos, de diferentes países, ¿no? Ahora bien, ¿cómo entendemos los movimientos o la inserción de los movimientos en el siglo XXI? Si bien es cierto, a mediados de 1990 podemos hablar de la irrupción de los llamados movimientos globales altermundialistas, esto empieza, tiene su punto, digamos, importante en 2010 con la llamada Revolución de la Dignidad en Túnez. Es interesante la Revolución de la Dignidad en Túnez porque, digamos, que da pie a toda una primavera árabe, ¿no?, con la caída de Ben Ali en Túnez, pero también con la caída de otros dictadores en Egipto o Libia, ¿no? En Bahrein y Siria, en cambio, tenemos unas represiones muy violentas a las manifestaciones populares. Aquí tenemos la imagen de Mohammed, que justamente es, digamos, la historia detrás de esta revolución de la dignidad, tiene que ver con su figura. Tiene que ver con un joven informático que no tiene trabajo, ¿no?, y que se dedica a la venta informal de frutas y verduras en un puesto, ¿no? Y la policía municipal le requiere alguna documentación, él va a reclamar digamos, a la autoridad y es humillado, le escupen, le abofetean y pues no resuelven su demanda, ¿no? Finalmente él se inmola quemándose a sí mismo y obviamente, ¿no?, bajo esta consigna de que no hay dignidad, o sea, no se respeta la dignidad, y por eso se llama justamente la Revolución de la Dignidad, que inaugura, ¿no?, todo un, digamos, un desfile de protestas alrededor del mundo y con una concentración en el mundo árabe. A partir de 2011 también se dan otras protestas en Portugal, en España, en Chile, Colombia, Canadá y en otros lugares del mundo que tienen o que siguen esta misma lógica de, digamos, de todo un movimiento, de toda una efervescencia de la acción social. Pero Player se pregunta, ¿realmente podemos hablar de movimientos sociales nuevos? Esta novedad a la que estamos refiriéndonos, ¿a qué se refiere? ¿Ya?
porque él de hecho cuando estudia los diferentes movimientos sociales, tanto los actuales como los anteriores, ¿no?, encuentra que hay más coincidencias que rupturas respecto de los movimientos anteriores, ¿no? Y entonces interpreta que esta novedad de la que hablamos, incluso hay una teoría que habla de la teoría de los nuevos movimientos sociales, ¿verdad? Se tiene que entender desde, digamos, la aparición en la escena de una dimensión cultural, que está protagonizada o defendida por movimientos como el movimiento feminista, del que habíamos hablado hace un momento, del movimiento ecologista, de movimientos por la paz, etc. A diferencia de esa dimensión de justicia social típica más del movimiento obrero. Sin embargo, aquí es importante indicar que el impulso, digamos, por esta dimensión, por estas reivindicaciones más de carácter cultural, es un impulso preferente pero no único. Es decir, que hay unas imbricaciones también allí en el que ni los movimientos obreros eran ajenos a la dimensión cultural identitaria, ni los movimientos actuales son ajenos a la dimensión socioeconómica, ¿no? En este sentido, también aparece un nuevo sujeto colectivo, y estos son los movimientos altermundialistas, que combinan las reivindicaciones tanto de la dimensión cultural como de la dimensión de justicia social, y como uno de los referentes de estos movimientos altermundialistas. De hecho, Players lo cataloga como el primer movimiento altermundialista. Tenemos al zapatismo, ¿no? Pero estas nuevas formas de opresión, ¿verdad? Estas nuevas formas de opresión que tienen relación con lo que habíamos comentado, ¿verdad? Con todo un tema de, digamos, el patriarcado, el machismo, la contaminación ambiental, etcétera. Estas nuevas preocupaciones también buscan, digamos, encontrar caminos, encontrar tejidos para nuevas lógicas emancipatorias. Y estas nuevas lógicas emancipatorias, digamos, que son muy contestatarias de la democracia representativa liberal, ¿no? Y que más bien recuperan la necesidad de una democracia más horizontal, más de tipo participativo, ¿no? Y esa sería, digamos, lo que está en el centro o lo que llega al centro del debate en este ámbito. No es que digamos, estos nuevos movimientos sociales no les interese la política. ¿Ya? No es que no les interese la política, es que la política entendida en el marco del Estado liberal les queda corta, ¿no? Entonces, los nuevos movimientos sociales, de hecho, a decir de Sousa, encuentran más contradicciones aparentes que reales entre el principio del Estado y el principio del mercado, ¿no? Que entonces, al ser estas contradicciones más aparentes que reales, necesitan una nueva respuesta a esa necesidad de ensanchamiento de lo que se entiende por política, por lo que debería ser esa política. Y él encuentra una posible respuesta, Boaventura de Sousa Santos, ¿verdad?, en el principio de la comunidad, que si bien alerta que este principio de la comunidad estaría contaminado de alguna manera por el principio, ¿verdad?, el principio del Estado y el principio del mercado, este principio de comunidad de Rousseau por lo menos podría ayudarnos a plantear, digamos, un horizonte emancipador, sería el más eficiente para poder encontrar ese horizonte, a decir de Sousa.
Esto en la lógica de una nueva horizontalidad, de un nuevo pacto entre iguales, ¿no? Que tenga la participación y la solidaridad de fondo y atravesado por estas lógicas, ¿no? Del autogobierno, de la autonomía, de la descentralización, de la democracia participativa y del cooperativismo, además de una nueva forma de entender la producción socialmente útil. En ese sentido, vamos a ir a este otro debate, ¿no? ¿Los movimientos sociales son globales o podemos hablar de los movimientos sociales desde un nivel local o nacional? De hecho, en Europa, en 1997 hasta 2005, las diferentes protestas que se dan en todo, digamos, a lo largo del planeta, los foros sociales, nos abren una dimensión continental de la protesta. ¿Ya? Pero esta dimensión continental de la protesta va cediendo paso a una dimensión más nacional de la protesta en los tiempos actuales. Esta dimensión más nacional pone sobre, digamos, en el escenario una preponderancia de las voces provenientes de las ciudades grandes y urbanas. Esto invisibiliza también la lucha de aquellas voces que provienen de ciudades pequeñas, de ciudades rurales, ¿no? Entonces, digamos que se contrapone de alguna manera cuando estamos hablando de del carácter nacional de los movimientos sociales, esto se contrapone al carácter local también de las manifestaciones. Por eso, Players menciona que un estudio, sobre todo ahora con una sociedad hiperconectada como la que vivimos, un estudio de los movimientos sociales debe pasar por ser un estudio necesariamente multisituado y multiescala, es decir, que mire estas dimensiones, esta triple dimensionalidad, ¿no? La dimensión continental, la dimensión nacional y la dimensión local de los movimientos sociales. Y cuando hablamos de la dimensión continental, global, no nos estamos refiriendo a una organización planetaria, ¿no? Sino más bien a un tema de resonancias compartidas, de valores compartidos entre actores que están en diferentes esferas geográficas, pero que los une, ¿no es cierto?, las mismas reivindicaciones y que tienen como telón de fondo los mismos problemas, ¿no? La crisis económica, el desempleo, una juventud cada vez tardía. Con juventud tardía me refiero a que cada vez es más difícil para los jóvenes, digamos, emanciparse de los núcleos familiares. Entonces hablamos de esta juventud tardía que, pues si vemos, nuestros padres quizá fueron o se emanciparon mucho más pronto que las nuevas generaciones, que quizá con 30, 35 años todavía tienen muchas veces se ven obligados a seguir dentro de la misma, dentro del mismo seno familiar. Bueno, también puede tener una cuestión cultural. También el tema de las actividades en redes sociales que son este telón de fondo que permite este diálogo entre actores de diferentes partes geográficas, ¿no? Y a pesar, nos dice Players, que las expresiones artísticas identitarias respecto de estos movimientos que están en diferentes, digamos, localizados o situados en diferentes partes del mundo, pero que comparten una misma visión, suelen ser, digamos, más efectivos para abordar sus demandas, por ejemplo, todo el tema de canciones, de grafitis o de otras expresiones artísticas, muchas veces que rayan entre la protesta y la performance, ¿no es cierto? Vamos a encontrar también manifestaciones como las protestas, y uno de estos casos tan importante o emblemático es el que ocurrió el 15 de octubre de 2011 por el Día de la Acción Global, que convocó y reunió a personas de movimientos sociales de más de 80 países, ¿no?, que tenían una misma consigna. Aquí, por ejemplo, tenemos una foto de algunas protestas realizadas en Gualel por el tema de Fierro Urco, ¿no?, de la minería o de
una protesta contestataria contra la actividad minera en esta zona, que, digamos, es opacada, ¿verdad? O que no tiene la misma repercusión en los medios de comunicación que otras protestas cuya centralidad es Quito, ¿no? Y entonces allí también, pues, hay todo un tema de centralismo de la protesta, o al menos de la captura, de la voz que dan los medios de comunicación a estas protestas. Cuando hablamos de los movimientos sociales también es interesante, por todo lo que actualmente sucede, ¿verdad? Revisar el tema de los movimientos llamados movimientos Facebook, ¿no? Que ha dado todo también el origen a nuevas etiquetas, como los activistas digitales o los activistas de Facebook, ¿no? Se habla, Players menciona una fetichización de las redes sociales. Y esto, digamos, establece también una dicotomía entre el mundo de lo virtual y el mundo de lo real, es decir, las protestas que de hecho ocurren, las manifestaciones que ocurren dentro de lo virtual, digamos, en contraposición con las protestas que se verifican ya en la calle, en lo real. Si bien es cierto, Internet ha transformado los movimientos sociales contemporáneos, también esta es una relación de ida y vuelta. Es decir, por ejemplo, para Tilly, y ya lo vamos a ver después, digamos, esta transformación no tiene tanto que ver con la tecnología, sino que tendría más que ver con el contexto sociocultural en el que se inscriben esos movimientos sociales. Y que entender o que, digamos, otorgar todo el peso del cambio de los movimientos sociales a plataformas como Internet o como la tecnología o como la masificación de los medios de comunicación es también, digamos, miope en relación a otras dimensiones que también han influido y han operado para una dinámica de los movimientos sociales nueva, ¿no? Si bien, digamos, Internet permite de alguna forma matizar la información, esto nos permitió a nosotros, por ejemplo, en las protestas de octubre, ¿no es cierto?, donde pues si encendíamos los medios de comunicación tradicionales no encontrábamos, ¿verdad?, mayor información sobre lo que estaba pasando, y la gente se tuvo que informar básicamente por el llamado periodismo ciudadano, gracias a estos medios alternativos de información. Entonces, por eso hablamos que estas redes sociales, estos nuevos medios, permiten justamente matizar la información, pero también pueden llegar a ser una fuente importante de corrientes conservadoras o racistas, es decir, que así como es una plataforma, digamos, de reivindicaciones que se pueden considerar o etiquetar como justas, también todo lo contrario, y puede ser, digamos, una plataforma donde se pueda, o que no hay un árbitro que vigile, ¿verdad?, que pues las expresiones que se utilicen no tengan connotaciones peyorativas o de disminución respecto de otras personas, ¿no? Entonces, bueno, también los movimientos sociales han permitido que el contacto entre activistas sea mucho más fácil, han facilitado, de hecho, las movilizaciones, la coordinación para esas movilizaciones. Sin embargo, a pesar de todo esto, Players menciona que los espacios de la calle, los espacios físicos, siguen siendo importantes y siguen teniendo una mayor relevancia que los espacios virtuales de protesta. Y en cuanto al uso de estas redes, digamos que estas redes han permitido sobre todo convocar, tal vez contrario a lo que uno podría pensar, más bien a los movimientos en la escala local y nacional que en la escala global. Y que, esto también es interesante, los medios de comunicación tradicionales todavía siguen teniendo un mayor impacto que estos medios de comunicación alternativos, ¿no?, que se los entiende como, digamos, de mayor seriedad, o porque también
hay muchas personas que no pueden acceder a estos medios de comunicación tradicionales. De hecho, hay una brecha, ¿verdad? Una brecha digital que es importante tomar en cuenta y que hace que muchas veces el uso de los medios, digamos, de las tecnologías, de las TICs, etcétera, termine siendo excluyente respecto de aquellas personas, de aquellos colectivos, de aquellos activistas, etcétera, que no pueden acceder a estos medios alternativos de comunicación o a estos otros medios de comunicación. Por eso, Tilly habla justamente de la necesidad de evitar el determinismo tecnológico, es decir, de utilizar únicamente estos medios y de entenderlos como los medios prioritarios, ¿no?, de comunicación entre los diferentes actores sociales de los movimientos. Bueno, hasta aquí quería proponerles, estaba previsto también en la, no sé cuántos han llegado ya, espérenme un segundo. Bueno, tenemos 14 participantes. Hasta aquí quería proponerles, antes de continuar con el siguiente tema, que es el alteractivismo, ¿verdad? Quería proponerles, había dejado yo en el EVA un documento que tiene relación justamente con la protesta social y la aparición de plataformas digitales. Entonces, la pregunta que quería que se pueda resolver en grupo, pero muy rápidamente, era si se ha transformado la protesta social con la aparición de las plataformas digitales. Entonces, bueno, como estamos 14, yo creo que si hacemos 3 grupos, podríamos perfectamente trabajar sobre unas 5 ideas principales en respuesta a este tema y luego alguien del grupo pues las podría exponer. Entonces, ahora voy a proceder a hacer los grupos que van a estar conformados entre 4 o 5 personas y luego eligen una persona, un relator, y dan respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿Se ha transformado la protesta social con la aparición de las plataformas digitales? ¿Ustedes qué opinan? Pueden basarse también en el documento que estaba subido en el EVA, ¿ya? Tenemos unos 10 minutos para hacer esta actividad y para que ustedes puedan debatir en los grupos. Les voy a proceder a abrir los cuartos. Bueno, ya se han cerrado todas las aulas pequeñas y entonces quisiera escucharles acerca de las respuestas, ¿no?, a esta pregunta, si se ha transformado la protesta social con la aparición de plataformas digitales. ¿Qué piensan ustedes? En el grupo número 1 están Clido, Flavio, Joana, Jorge y Yuli. No sé si alguno va a actuar como, digamos, exponiendo lo que concluyeron en el grupo. Sí, maestra. Perfecto. Les escuchamos entonces. Ok, perfecto. Ok, bueno, gracias, maestro, estimados compañeros. El documento Ciberactivismo y Movimientos Sociales Urbanos Contemporáneos, un mapa de la investigación en España, de la autora Elena Martínez, deja o nos permite a nosotros responder en sentido afirmativo la pregunta planteada por usted cuando dice si se ha transformado la protesta social con la aparición de las plataformas digitales. La autora Elena Martínez da cuenta de 3 casos en particular en los que permite confirmar o responder de manera afirmativa la pregunta. Estos 3 casos son precisamente la primavera árabe,
el movimiento 15M y también el Occupy Wall Street. Definitivamente estas tres formas de organización se han servido de las TICs y las redes sociales para la gestación y la organización, incluso dice la difusión de ideas y la movilización, incluso de la sociedad. Y específicamente la autora Elena Martínez cita a Eva María Ferrera y dice que la herramienta más utilizada, por ejemplo, por el movimiento 15M fue el Twitter. Estos fueron nuevos espacios mediáticos. Como evidencia empírica da cuenta de que la metodología que se ha utilizado y que permite confirmar la pregunta planteada es el rastreo y la cuantificación de los mensajes que se hizo, en los que estaba identificado, por supuesto, hashtag el movimiento 15M. Y para Eva María Ferrara, citada por Elena Martínez, definitivamente dice, este movimiento 15M fue gestado en el Internet. Entonces puede ser, dice, mostrado como una fuente de ciberactivismo, ¿no? Más adelante también la autora Elena Martínez habla respecto de la política en un nuevo entorno y dentro del análisis vemos que sí, se plantea que hay cambios, hay una transformación en cuanto a las formas de interacción que se tiene incluso hasta para la construcción de políticas, de inclusión de temas en la agenda pública y también en cuanto a la participación ciudadana en los nuevos medios de comunicación, vimos que se resalta esta parte en la que dice que estos medios pues ya no solamente sirven como fuentes de consumo de la ciudadanía, sino que más bien ya los ciudadanos no se han vuelto pasivos, sino que se vuelven activos y se ven nuevos hábitos y nuevos comportamientos por parte de la ciudadanía a través del uso de las redes sociales. Eso podríamos decirle, maestra. No sé si alguno de mis compañeros quiere tal vez complementar. Sí, buenas noches a todos. Sí, en el documento justamente nos habla acerca de las redes sociales como una nueva forma de participación en el cuadro de los movimientos sociales. Nos indica que ha ayudado a eliminar la necesidad de tener un líder como un coordinador de las manifestaciones, como se lo hacía tradicionalmente. Igualmente nos habla acerca de la época de Obama, durante los periodos electorales en los que la comunicación a través de las redes sociales e internet tuvo un peso decisivo en la campaña electoral. Asimismo nos indica que los activistas usan las redes sociales como una herramienta de comunicación y difusión en la cual se puede establecer una comunidad más horizontal con el resto de las personas. Gracias. Gracias, Jorge. Igualmente a Joana, que nos han dado todos estos estos criterios sustentados justamente en la lectura, ¿no? Dejan entrever también el tema de la democratización, de alguna manera, que ha significado el uso de estos medios de comunicación y el uso específicamente en las protestas sociales, en la convocatoria y en la autoconvocatoria, ¿no? Porque nos han dicho no hay una centralidad, no permite la horizontalidad. Entonces, en ese sentido, la forma organizativa cambia, ¿no? La estructura también cambia. El segundo grupo estaba conformado por Carlos Soto, Fernando Carolis y Verónica Capelli. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesora. Bueno, creo que los anteriores compañeros ya dijeron un pequeño discurso de lo que decía el texto en sí. Nosotros, aparte de hablar del texto, también hicimos una pequeña discusión sobre la importancia que tienen actualmente las redes sociales y llegamos a los siguientes acuerdos. Como decía usted en un inicio, los movimientos sociales van a la par del cambio de la sociedad y las redes sociales han hecho un cambio drástico en cómo se transmite la información y cómo se ve a la sociedad. Entonces los movimientos tienen que adaptarse y se han adaptado a ello. Lo bueno de lo mismo es que hay una fácil y rápida transmisión que antes no existía. Hay una facilidad para que los jóvenes se interesen en diferentes temas, pero a su vez también eso dijimos y dimos con diferentes puntos que llega a ser un factor también negativo por el hecho de que al transmitir tan rápido la información no se lo hace con la misma claridad que antes.
y a la par disfraza lo que se trata de ser activista de los movimientos a solo participar en redes. Muchas jóvenes piensan que solo con actuar en redes sociales, compartiendo algo o dando like o comentando, ya están actuando acorde a las necesidades del movimiento, pero pese a que es un factor necesario para que el movimiento crezca, lo fundamental en sí es seguir participando en la parte activa de ir a los mismos, de informarse, de actuar, de si en algún momento hay que levantar la voz, hacerlo, y eso también afecta a la sociedad. En el segundo punto que hablamos es que dentro de las redes sociales ayudan mucho, pero también las fake news y los bots que están ahí pueden ser un poco discutibles y pueden afectar al mismo movimiento, debido a que estos también se pactan acorde al dinero. Y se lo puede observar, se lo observó en las elecciones recientes. Mientras más dinero tengas, más puedes pagar y más puedes adecuar lo que tú quieras a tus necesidades. Y lo mismo puede ocurrir con personas que no quieran que el movimiento que esté surgiendo en las redes sociales continúe. También hablamos sobre la parte de la importancia que tienen los movimientos sociales actualmente y vemos cómo los jóvenes se han interesado, pero como hemos dicho aquí, como se puede observar, los medios tradicionales de comunicación siguen siendo el pilar fundamental de información, el pilar que toda la gente ve, pero llegamos a la conclusión que esto es también porque, bueno, y esto lo voy a añadir ahora, es que la pirámide poblacional actualmente, vemos cómo hay más personas que se han ido educando tradicionalmente con estos medios. Entonces, si es que estos medios no se adaptan a los nuevos medios de comunicación, algún día puede que la influencia que tengan cuando llegue la nueva generación y las generaciones que vienen atrás a una edad más adulta ya no sea tan fuerte como la que tienen ahora y sean las redes sociales las que tengan mayor impacto y se pueda ver una mayor realidad, y por eso los movimientos se van a ir adecuando a esto y seguirán cambiando y las redes sociales seguirán cambiando, pero los movimientos se irán adecuando. Creo que van los dos a la par, los dos de la mano. Y eso sería lo que discutimos, lo que hablamos, y dentro de lo que decía el texto, pues bueno, ahí había algunas cosas históricas, como menciono, la parte de la política que menciona muy bien, y lo podemos extrapolar acá a Ecuador, como les digo, en las elecciones recientes, como vimos, el candidato Hervas utilizó las redes sociales para ganar gran apoyo popular, y luego el candidato Lasso diciendo que no lo iba a hacer, pero luego viendo el impacto que podía tener mediante ellas, también lo hizo en la parte de política, y los movimientos sociales también. El movimiento Me Too, como menciona, fue un movimiento que creció gracias a las redes sociales y gracias a que la gente empezó a hablar por ellas. Y es un movimiento que se ha mantenido también a que, aparte de ser fuerte en redes sociales, cuando han tenido que levantar la voz en las calles, lo han hecho también con gran ayuda. Entonces, eso fue lo que discutimos y lo que hablamos por el momento. También no sé si mis compañeros quieren agregar algo. Gracias, Carlos. Fernando o Verónica, si quieren agregar algo. Si me permite, maestra, buenas noches con todos los compañeros, muy buenas noches. Sí, nosotros, como lo manifestó Carlos, analizamos en el grupo pequeño de esta clase el impacto que ha tenido el uso de las TICs y del acceso a la comunicación por parte de todos los habitantes de hoy en día. O sea, ya no hay una diferenciación por el tema de edad ni estrato social, sino es una masificación en las comunicaciones. Obviamente con el limitante que tenemos que no todo el país tiene cobertura. Pero independientemente de aquello, las redes sociales han fortalecido a movimientos dentro de su accionar y el objetivo que ellos han pretendido, como una protesta social, como un empoderamiento y posicionamiento en la sociedad que defienden o buscan la garantía de derechos de diferentes sectores, ¿no es cierto? Y también adicional a eso, también hay un tema de debilidad en los procesos, porque se ha perdido presencia social, un poco de organización y también la transparencia de la información. No nos olvidemos que hay muchos perfiles falsos, los bots, que hacen daño inclusive al propio movimiento, porque lo plantean de una forma escondida o poco transparente su accionar. Eso podría yo aportar, es interesante cómo va avanzando la ciencia, la tecnología, los movimientos y toda la sociedad en sí. Debemos ir creciendo y desarrollándonos a la par. Pero ese sería nuestro aporte por el día de hoy, maestra. Gracias. Muchas gracias. Igualmente, Fernando. El grupo también ha puesto sobre la mesa de debate, ¿verdad?, importantes puntos relacionados a los pro y los contra también del uso de las redes sociales. Mientras los escuchaba, recordaba también el tema de la democracia algorítmica, ¿no?, que es también un tema de discusión ahora mismo en el ámbito social.
cómo también estos algoritmos nos muestran qué es lo que debemos ver o nos hacen sugerencias, ¿verdad? A través de todo el tema de la inteligencia artificial, que muchas veces condiciona nuestras conductas y nuestras elecciones que creemos que son libres. En realidad, cuando damos un clic, estamos bajo, digamos, la influencia, se puede decir, de esta inteligencia artificial que nos muestra de alguna manera lo que queremos ver. Entonces, en ese sentido, esa democracia algorítmica, digamos, deberíamos ver desde qué punto se puede abordar lo que hablamos, ¿no? La transnacionalización del poder. Nosotros elegimos unos políticos específicamente, pero realmente hay otras caras no visibles del poder que muchas veces son las que mueven los hilos. Fernando, ibas a decir algo, ¿verdad o no? Parece. Sí, mi estimada profesora. Totalmente de acuerdo, no nos olvidemos que esa inteligencia artificial que ahora nos ha bombardeado o está presente en nuestro día a día, hace que si nosotros conversamos de nuestro medio de alguna situación, inmediatamente en el buscador del celular cuando están esos temas ahí de análisis y todo. Es impresionante cómo ha avanzado, yo les decía, la ciencia, las inversiones que hacen grandes poderes económicos para tenernos necesariamente en las calles, que está bien, yo no estoy en contra de eso, pero sí nos ha hecho perder un poco la representación. Muchas gracias, Fernando, por tu participación. Y ahora quisiéramos escuchar al grupo número 3, Andrea Monteros, Dayanara Solano. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, dentro de lo analizado del texto, yo considero que el Internet constituye una herramienta esencial que conecta y fomenta la comunicación entre quienes conforman los movimientos sociales, pero también la participación ciudadana es una réplica de lo tradicional. Parecería que es ser que no hay una activa participación desde y hacia lo digital. También analizaba una parte en que los políticos utilizaban o utilizan las redes sociales para difundir su trabajo, su forma de dar los informes de participación de ellos. Entonces, pero también ellos están, como se dice, un poco amenazados también porque la ciudadanía también utiliza esas herramientas de trabajo para calificar su forma de proceder. Entonces yo sí creo que ahora con las nuevas herramientas de los nuevos medios de comunicación sí permite un poco también avanzar en información dada para un gobierno, o por lo menos para tener conocimiento de las cosas que se pueden proceder a tener o aplicar. Eso es lo que puedo aportar. Muchas gracias también al grupo número 3 por esas aportaciones y a todos quienes han participado. No sé si es que alguien además quisiera aportar algo adicional o si no, continuaría. Sí, maestra, sí, quisiera algún aporte pequeñito. Analizando el texto nos habla del movimiento 15M. Si bien la protesta social con la utilización de las nuevas tecnologías de la información hizo que se revolucione tal vez esta idea del movimiento social en donde no habían líderes visibles como a lo largo de la historia hemos tenido. Pero, por ejemplo, en ese movimiento 15M salió a la luz un partido de izquierda, ¿no? Que luego formó coalición y gobernó con el actual gobierno de Pedro Sánchez en España. Es decir, si bien los movimientos sociales nacen en esa coyuntura de que no hay un líder visible, luego para formalizarse en la política necesariamente existen líderes, en este caso Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, que fueron los principales gestores de este movimiento 15M o las caras visibles posteriores a las protestas generadas en España. Entonces volvemos quizá a la visión primaria del movimiento, en donde si bien la gente se aglutina
sin el liderazgo terminan por ceder ante los líderes que se imponen por la fuerza, por el conocimiento, por la historia o por ciertas condiciones que ya se concentran en una cúpula de poder y terminan siendo los movimientos tradicionales o transformándose en partidos políticos como los que conocemos tradicionalmente, según lo que creo y más o menos lo que se analizó del texto. Gracias, Flavio. Son muy importantes las aportaciones y puntos que has puesto sobre la mesa, y justamente para desenmarañar algunos de esos puntos, ¿no? de esta antítesis entre la democracia representativa y la democracia participativa, vamos a revisar lo que viene a continuación acerca del alteractivismo, ¿verdad? Cuando nos referimos a este tema del alteractivismo, estamos refiriéndonos justamente más allá de un egoísmo a una autonomía, se podría decir, ¿no? Donde los individuos participan, pero digamos lejos de la organización, porque no creen en la política institucional y muchas veces desde la centralidad del yo, ¿no? Con distancia de las organizaciones. En este sentido, se entiende que son las prácticas cotidianas las que van a cambiar, ¿no? Las relaciones de desigualdad o las relaciones de opresión que se quieren enfrentar. Entonces, digamos que no se busca el poder, que justamente era lo que comentaba Flavio, que al final se dieron a esta búsqueda Pablo Iglesias, ¿no? Y se habla de este tipo de organización más de carácter horizontal, no institucional, también llamado como no logo, sin etiquetas, donde básicamente se van a interceptar, se van a encontrar, digamos, de forma puntual, ¿no? Más bien espontánea, autoconvocada, estas personas o estos individuos. Eso tiene sus pros y sus contras, como ustedes lo mencionaron, ¿verdad? La resistencia se hace entonces desde una trinchera individual, ¿no? Las decisiones de consumo, por ejemplo, se hacen desde esa trinchera. Ahora, si bien, ¿verdad?, no luchan contra el poder, si bien se convierten en espacios libres de esas relaciones de poder y dominación que digamos que son contestatarias justamente a esas relaciones de poder, y por eso entienden que dentro de las organizaciones tampoco deben existir, y en ese sentido hacen una crítica, digamos, radical a la democracia representativa. También hay, a pesar de todo esto, hay, digamos, ciertas voces que al menos son críticas alrededor de este entendimiento más bien, digamos, rizomático de la organización, ¿no? Sin un centro, sin un líder visible. Chantal, ¿verdad?, establece que las movilizaciones que se han dado en este siglo, podríamos entenderlos que tienen dos patrones. Unos patrones de la izquierda tradicional, ¿verdad?, como en el caso del movimiento estudiantil chileno, ¿no?, que hay una demanda específica al Estado, el tema de la educación, ¿verdad?, como un derecho social. Hay una, digamos, digamos, el agrupamiento frente a una figura que en ese caso fue Camila Vallejo, que además pertenecía al Partido Comunista y que además luego también accedió al poder, ¿no? Accedió al Congreso. Y por otro lado, en cambio, tenemos estos patrones diferentes, más bien del caso que ustedes analizaron, del caso de los indignados españoles. Entonces, para Chantal es un error, ¿verdad? Es un error o constituye un error ponerlos en el mismo saco a expresiones como las del movimiento estudiantil chileno y de los indignados españoles. Porque en el caso de los indignados españoles, donde la consigna era democracia real ya, ¿verdad?, hay un rechazo completo a la democracia representativa. De hecho, son estas organizaciones, como Flavio bien lo mencionó, sin líder, ¿verdad?, de carácter horizontal, que más bien promueven el asambleísmo. Sin embargo, para Chantal, ella menciona que esto es una idealización
del espontaneísmo y el horizontalismo, ¿ya? Y que en ese sentido, digamos, se subestima las posibilidades que puede ofrecer el mismo Estado y el mismo control del poder a través de las instituciones estatales para, digamos, tomar medidas que hagan un cambio radical, que signifiquen una desmercantilización de la sociedad, ¿no? Es decir, ¿cómo combato esas estructuras de poder fuera de esas estructuras de poder? Esta es la pregunta, finalmente, ¿no? Entonces, más bien se entiende que esta retórica antiestatal de estos movimientos de protesta horizontalistas también son la misma retórica antiestatal del ala neoliberal. Es decir, en este sentido se compartirían o encontrarían un punto de coyuntura, ¿no? Tanto la visión neoliberal como la visión, digamos, más, esta visión más alternativa, que finalmente son en su fondo profundamente antiestatales. Entonces, bueno, aquí está el caso de Podemos, como lo mencionaba Flavio. Finalmente, Flavio decía, se cede, ¿no? Y aquí, bueno, la historia que ya todos conocemos, ¿no? Llegan al poder, luego todos los acontecimientos que hemos visto en las noticias, la renuncia, etc. Bueno, todas estas lógicas que hemos estudiado hasta ahora responden también a una lógica, digamos, a una epistemia occidentalista, ¿no? Ahora bien, de hecho, las teorías, como la teoría de la movilización de los recursos, que abordan los movimientos sociales, o la teoría del proceso político, en Europa el postmarxismo, la teoría de los nuevos movimientos sociales, nacen o en Estados Unidos o en Europa. En ese sentido, desde la sociología más latinoamericana se habla de un tema de violencia epistémica, ¿no? Una violencia epistémica que ha invisibilizado sistemáticamente los aportes de otras voces, ¿no? Y que nos ha tapado los ojos en la medida en que no hemos podido ver nuestra propia realidad y hacer una lectura desde nuestro lugar. Como habíamos mencionado al comienzo de la sesión, ¿verdad? Esta frase muy interesante de Paulo Freire, que la cabeza piensa donde los pies pisan. Y está bien, todas estas teorías nos permiten explicar la realidad, son importantes, pero quizá es necesario una teoría que nazca también, digamos, desde otro lugar, desde nuestro lugar, ¿no? Y en ese sentido, Fokker-Acker señala que hay muchos movimientos sociales, pero hay, digamos, en América Latina, ¿no? Pero lamentablemente hay muy poca teorización alrededor de esos mismos movimientos sociales. Por ejemplo, todo el entusiasmo que ha despertado en la comunidad académica el tema de los zapatistas, ¿verdad? El tema de todas estas consignas y estos principios que quizá nos descolocan un poco, como el tema de mandar obedeciendo. ¿Y eso cómo se hace, mandar obedeciendo? ¿Cómo se hace mandar obedeciendo? Y justamente en esta lectura de nuevas epistemes, ¿verdad? Se habla de la emergencia del movimiento indígena latinoamericano, ¿no? De la presencia de este movimiento y su importancia en el proceso histórico latinoamericano. Y en ese sentido, por ejemplo, todo el tema de la defensa del territorio, de la cultura, de los bienes comunes y de lo que se conoce como una resistencia territorializada. Entendiendo el territorio, ¿no? Digamos, desde una visión amplia, ¿no? Y el territorio como ese lugar donde se vive, donde se relaciona, donde se hace, donde se crece, ¿no? Donde se establecen las diferentes relaciones con otros actores, con otros seres, ¿no? Incluido la naturaleza, ¿ya? Ahora,
muchas veces, sobre todo desde tesis más de carácter desarrollista, modernizante, se ha tildado a esta defensa del territorio como de localismo o provincianismo, ¿no? Y se les ha tildado sobre todo de comunidades cerradas, excluidas de la modernidad, atrasadas, ¿no? Casi infantiles, vinculadas únicamente al ámbito rural. Sin embargo, digamos que hay una gran riqueza también que podemos encontrar dentro de esas voces que han sido acalladas a lo largo de la historia. Holloway propone que es posible cambiar el mundo sin tomar el poder, ¿no? También hay corrientes anarquistas que tienen más o menos, bueno, son distintas, pero tendrían este sentido de no la autoridad, ¿no? De hecho, para Holloway, ¿verdad?, la revolución no pasa por la toma del Estado, ¿no? No vamos a cambiar nada porque cuando llegamos al Estado, entonces nos imbuimos de esa misma cultura y ya no podemos hacer mucho, ¿no? Entonces, más bien, el cambio debería afincarse en esos actos más bien cotidianos de rechazo al capitalismo, lo que él conoce como el antipoder. Igual ustedes podrían leer a Holloway si es que les interesa. Entonces, aquí pues cabrían las dos posiciones, ¿no? Unas que, como la de Chantal, ¿no?, que cree que es necesario, digamos, tomar el poder para poder cambiarlo, y estas otras posturas que en cambio consideran que es posible y de hecho necesario, ¿verdad?, hacer la revolución sin tomar el poder, por decirlo. Entonces también les planteo a ustedes en este momento, ¿qué creen? ¿Es posible cambiar el mundo sin tomar el poder? ¿O necesariamente tendría que pasar por la toma del poder? No sé si alguien quisiera participar. Tentatividad en ese ámbito. Esta pregunta. A ver, Fernando. Gracias. Bueno, yo no le veo como que sea una condicionante el asumir el poder para intentar cambiar el mundo. Hemos visto muchos activistas sociales, muchos líderes comunitarios que han hecho mucho por el país de su origen, por el mundo entero, para procesos de desarrollo. Por ejemplo, las personas que ganan los premios Nobel de la Paz, por ejemplo, sin necesidad de estar en el poder. Otros, obviamente, que sí han ganado dicho premio, también han estado en el poder. Pero bueno, esa es mi perspectiva. No creo que sea necesario llegar al poder como para intentar cambiar el mundo. Creo que todos, desde la cotidianidad de todas nuestras actividades diarias, intentamos cambiar y transformar el mundo para bien. Gracias Fernando. No sé si tal vez hay otra participación, Joana. Sí, maestra, muchas gracias. Concuerdo con el compañero Flavio, entonces me inclino por la postura de John Holloway. Estoy de acuerdo, no creo que sea necesario tomar el poder para cambiar el mundo. Creo que acotando también es interesante hacer mención a aquellos escenarios informales que ha caracterizado, lo hemos visto en clases anteriores, lo hemos revisado, esos espacios de protesta, mismo de resistencia, de rechazo, que han dado resultado y que, por supuesto, ha permitido que en muchos casos ciertos problemas sean sometidos a la agenda pública, y a partir de ello incluso construcción de políticas públicas. Y me sumo adicionalmente a lo que decía al final el compañero Patricio, que al final de cuentas sí, todos cambiamos algo todos los días, desde las distintas esferas donde nos encontremos sin a lo mejor estar en el poder. Gracias a Joana por su participación también y por esos criterios que nos da y que enriquecen este debate. Si es que no hay otra intervención, entonces podríamos pasar al siguiente punto. Justamente, ¿verdad? Desde el entendimiento de... generalmente cuando se aborda el tema de los movimientos sociales, entonces nos remite la literatura especializada a la sociedad industrial en Europa a mediados del siglo XIX, hablamos del movimiento obrero, de la disyuntiva capital-trabajo, de una identidad de clase, del territorio-fábrica, del espacio urbano. Sin embargo, ¿verdad?
Desde las sociedades periféricas latinoamericanas, es importante mencionar que esta industrialización, esta disyuntiva capital-trabajo viene bastante más tarde, ¿verdad? Y es de una forma bastante también más desigual que en Europa. Entonces, aquí, al menos desde Latinoamérica, deberíamos entender, nos dicen, otros hilos conductores importantes para analizar nuestra realidad. Y estos hilos conductores importantes pasarían por el tema del colonialismo, por ejemplo, ¿no? Toda la herencia colonial que tenemos todavía, ¿no? Toda la herencia en cuanto a temas históricos, culturales, nuestras prácticas de ser y de estar, que están imbuidas de ese colonialismo, ¿no? De ese pensamiento colonizado. Otro tema sería en relación a, digamos, al carácter patriarcal, racista, capitalista y eurocéntrico de la modernidad y la recuperación de experiencias silenciadas, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando hablamos de los movimientos sociales y de las alternativas que propone el sur, es importante analizar justamente el tema del colonialismo, y por eso se propone 6 matrices político-ideológicas que nos permitan de alguna manera interpretar, ¿verdad?, la realidad latinoamericana, la clave de los movimientos sociales en esta realidad, digamos, desde nuestra mirada. Cuando hablamos de la matriz indígena comunitaria, nos estamos refiriendo sobre todo a las diferentes luchas y resistencias contra el colonialismo, y esto es una tarea inacabada, es decir, todavía seguimos colonizados, ¿no? Y tenemos una mentalidad bastante colonizada. Hay una fuerte relación dentro de la matriz indígena comunitaria entre la cultura, la naturaleza y el territorio, ¿no? Y esto pues lo podemos encontrar inclusive de alguna manera el espíritu de la nueva constitución intentó tomar algo, ¿no?, con el tema de la Pachamama, los derechos de la naturaleza, etc. Aquí, por ejemplo, es importante mencionar el movimiento tupamarista del siglo XVIII, ¿no?, que tiene que ver con una resistencia anticolonial bastante interesante. Y dentro de la escritura subversiva también es importante rescatar ciertos autores o desempolvarlos, como por ejemplo todo el tema del indigenismo libertario de Manuel González Prada o Mariátegui, que hace una alusión al socialismo indoamericano, ¿no?, que también es interesante revisar. O, por ejemplo, también en Bolivia, los diferentes autores que también van tejiendo, digamos, palabras y conocimientos en relación a estos asuntos de entendernos un poco y de rescatar esas experiencias más de la práctica, ¿no?, de la matriz indígena comunitaria. Luego también menciona una matriz resistencia negra y de la racialización también, que también, bueno, es parte de la historia, de nuestra historia, ¿no? Todo el tema, digamos, y a partir de allí cómo se reconstruyen también otras lógicas ya no de territorialización, sino de reterritorialización, ¿ya? Es decir, construcción de espacios donde no tenían un espacio, y que tiene que ver con estos palenques, por ejemplo, en Colombia o Cuba, o los cimarrones en Venezuela, o los maroons en Jamaica o Haití, o los quilombos en Brasil. Es decir, estos espacios de resistencia que se van construyendo dentro de las lógicas de opresión como espacios de interacción entre estos oprimidos, y que ponen una agenda diversa con temas de interés para estas comunidades, como la propiedad de la tierra, la educación intercultural, el racismo o el mismo tema de la memoria ancestral. Tendríamos, aparte de esta matriz de resistencia negra y antirracista, todo el tema del nacionalismo periférico,
El nacionalismo periférico sería una matriz que está relacionada con ese sueño de la patria grande, ¿no? De la emancipación y de un proyecto de nación de naciones. Finalmente, ¿verdad? La historia nos cuenta que quienes alcanzaron esta independencia, ¿verdad? O después de esta independencia, quienes accedieron al poder finalmente fueron los criollos aristócratas. Y entonces, digamos, hay una apropiación de la narrativa independentista desde un nacionalismo periférico, es decir, los que se quedaron fuera de, ¿no? Y en este sentido hay, digamos, una narrativa que busca rescatar también la cuestión nacional desde la periferia, es decir, los que no escribieron la historia, ¿no? Los que apoyaron las luchas y todo para la independencia, pero los que finalmente no se hicieron con el poder, ¿no? Y entonces, básicamente a esto se refiere el nacionalismo periférico, que además se funde con lo que se conoce como antiimperialismo y que en este sentido encuentra resonancias con otras, digamos, con otros países y otros, incluso otros continentes, digamos, en el entendimiento sur-sur, por ejemplo. Y este nacionalismo periférico tendría su apogeo en la primera mitad del siglo XX, nos señalan. Por otra parte, tendríamos esta otra matriz ideológico-política del agrarismo, que estaría muy relacionada con el tema de la tierra también, con el tema de las expropiaciones, con el tema de la concentración de la tierra, los grandes latifundios, ¿no? Que también tuvieron, digamos, como figura incluso la iglesia, ¿no? Como una gran, bueno, latifundista, ¿no? Y aquí es importante revisar también todo el tema de la transición demográfica de mediados del siglo XX, que nos lleva a una población eminentemente urbanizada, ¿verdad? Y que en el continuo campo-ciudad se va invisibilizando el campo, ¿verdad? Y todas las demandas campesinas que, digamos, que surgen, ¿no? Y esto también es una realidad, siempre vemos una brecha urbano-rural. Entonces, esta brecha también ha significado una acumulación de desventajas sociales para este sector, ¿no? Y entonces, digamos que esta matriz epistémica se funde alrededor de la cuestión agraria, ¿no? La lucha por la reforma agraria es decisiva, incluso para revoluciones que acontecen en el ámbito latinoamericano, como la Revolución Mexicana o la Revolución Boliviana de 1952. Y en este punto del agrarismo es importante rescatar el papel que ha tenido también la vía campesina, ¿no? Y el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra en Brasil, y la vía campesina, pues que es también un movimiento de carácter internacional, ¿no? Que intenta rescatar estas prácticas ancestrales de cuidado de la naturaleza, de otro entendimiento con la naturaleza, con la Pachamama, ¿verdad? Otro entendimiento que signifique nuevas relaciones entre el hombre y la naturaleza, no desde una visión antropocéntrica, sino más bien desde una visión biocéntrica, ¿no? Donde la vida es la que está justamente en el centro de la política. Y finalmente tendríamos el socialismo como otra matriz ideológica política que tiene relación con la izquierda socialista, utópica, anarquista y cristiana, al menos en nuestro medio. Recuerden todo el tema de la teología de la liberación, por ejemplo, ¿no? De la pedagogía del oprimido, etcétera, que también tiene que ver con una corriente cristiana. Luego hay una relación muy fuerte, si bien es cierto que hay una relación fuerte del socialismo digamos, en esta orilla, en la orilla latinoamericana, con las prácticas, ideologías provenientes de Europa, de donde, digamos, nos alimentamos un poco, pero también es verdad que no es una recepción pasiva
del conocimiento que viene de Europa, sino más bien una recepción creativa. Y desde allí, desde ese entendimiento, se ha abordado, por ejemplo, todo el tema del socialismo comunitario, del socialismo indoamericano, y por eso justamente les mencionaba que es interesante revisar estos otros autores que también nos tienen que contar cosas muy interesantes sobre nosotros mismos que a veces no sabemos. Y por ejemplo, es importante dentro de esta matriz indicar la diversidad de las luchas, ¿no? Desde luchas como la Revolución Cubana o luchas por el cooperativismo, luchas por la educación popular del mismo Paulo Freire, que rescata esta dimensión de la educación popular. Entonces, digamos cómo se ha permeado el socialismo en América Latina y en las diferentes luchas y expresiones de los movimientos sociales, tiene, digamos, como un abanico muy diverso. Y en cuestión a la última, digamos, matriz, estaría el tema del feminismo. En cuanto al feminismo, es interesante que los mismos autores reconocen que, digamos, el aporte que han tenido las diferentes mujeres ha sido invisibilizada, pero desde el mismo pensamiento latinoamericano, es decir, la misma sociología que intentaba descolonizarse, etcétera, y no ser, digamos, salir del cajón de la opresión, también ha sido opresiva en este sentido, ¿no? Ha habido una invisibilización sistemática del aporte de las mujeres y muchas veces se ha entendido que el feminismo latinoamericano simplemente ha sido una parte de las olas de feminismo de Europa o de Estados Unidos, pero se rescata que no es así, ¿no? Que hay un pensamiento feminista latinoamericano propio, ¿no? Que se habla justamente de este feminismo comunitario, del feminismo indígena, del feminismo negro, lésbico, incluso del feminismo asambleario, que también está conectado a diferentes luchas históricas, ¿no? Que ha tenido una importante participación en el devenir latinoamericano y en el devenir de los movimientos sociales. Entonces, seguramente nosotros nos suena más figuras como la de Emiliano Zapata, ¿no? Que además dio el nombre al movimiento zapatista en México, Che Guevara o Tupac Katari, pero tal vez son menos conocidas, por ejemplo, Juana Álvarez, bueno, nuestras mismas líderes aquí en el Ecuador, ¿verdad? Como Tránsito Naguaño, etc. Entonces, bueno, es necesario también recuperar esa memoria histórica, esa memoria que nos remite a esta matriz ideológica política de una historia de colonialismo, donde hay el tema del colonialismo, donde tenemos el tema de la esclavitud, donde tenemos también todo el tema de estas lecturas feministas socialistas, pero además que no somos digamos, receptivos únicamente, o receptores pasivos de todas las ideas y de todo el conocimiento que se ha producido en otros lugares del mundo, sino que también tenemos una voz propia y es importante conocerla para entender también los movimientos sociales que llaman la atención, digamos, de muchos autores y académicos de otras partes del mundo que vienen a entender un poco cómo es todo el tema comunitario, cómo se hace comunidad desde las bases, ¿no? Y que muchas veces nosotros, digamos, incluso menospreciamos. Entonces, las luchas, digamos, en Latinoamérica, desde todas estas matrices y desde todas estas epistemologías, ¿no? Tenemos que figuran o están en torno a temas como el trabajo, como los derechos sociales, también otras formas de entender el Estado, sobre todo luchas alrededor del territorio y los recursos naturales y de la reproducción de la vida, la memoria y la identidad. En América Latina, si entendemos América Latina desde abajo, no desde las élites, entonces vamos a entender el tema del territorio. Y el territorio, ¿verdad?, no lo tendríamos, o al menos se propone Raúl Sibeki, que no lo entendamos únicamente como un espacio geográfico, sino como esa base material donde ocurre la acción colectiva. En ese sentido, los lugares, los no lugares, estarían saturados de relaciones de poder, de saber, de resistencia. Y en ese sentido también de sentidos de pertenencia, ¿no?
que crean y recrean vínculos sociales y disputas también territoriales, ¿no? En cuanto a los sentidos de esas pertenencias. Finalmente, dejarles esta frase de Mario Garcés, que nos habla del potencial de los movimientos sociales. Dice: el potencial de los movimientos sociales no estaría solo en las capacidades para incidir sobre los sistemas políticos de la región, que ya son débiles, son débilmente democráticos, sino en las capacidades para producir cambios en la sociedad desde las propias bases. Y creo que esa es la gran lección que nos dejan los movimientos indígenas, cómo tienen toda una historia de resistencia desde la comunidad, cómo han logrado resistir y construir tejido social desde esas bases comunitarias. Entonces, bueno, rescatando esto y señalando sobre todo la necesidad de que, como decía Vandana Shiva, ¿no?, la revolución empiece en la cocina, que sean esas acciones cotidianas, como ustedes bien lo mencionaron, que nos permitan pues tener o crear la sociedad que finalmente queremos. Nada más comentarles en esta sesión, no sé si es que hay alguna pregunta o algún aporte también. ¿No? Entonces, comentarles que en esta semana habíamos programado dentro de las actividades en contacto con el docente, pues el tema que ya revisamos de leer este artículo relacionado al tema de los movimientos sociales y todo el tema virtual. El tema también les había dejado un video que les recomiendo puedan revisar, que tiene que ver con las mujeres egipcias en la primavera árabe. Es muy interesante porque, la lectura de las mujeres en un medio tan opresivo para las mujeres, pero a la vez que buscan estas mayores oportunidades democráticas. Y luego una hemeroteca que tenía... Algunos me preguntaron también sobre la hemeroteca. La hemeroteca estaba programada para 2 semanas, así que los que gustan, también es una actividad, no obligatoria, sino recomendada, la puedan hacer, ¿no? Y ya está habilitado para que lo puedan subir. En esta semana no hay actividades para evaluar, y en la semana 3, pues podrían empezar a trabajar en el ensayo, que sí es calificado y que se lo presenta en la semana 4. Lo digo para que tengan 2 semanas en las que puedan ir trabajando sobre este ensayo. Esto sería todo. Les doy muchísimas gracias por la atención prestada. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud o alguna participación. Verónica alzó la mano. Maestra, yo, solo en el tema, simplemente, perdón. Sí, Flavio. Bueno, en lo que hablaba sobre estos movimientos campesinos, y se tocó el tema, por ejemplo, de Mariátegui, el pensamiento de él se trasladó luego a una lucha muy violenta dentro de estos campesinados peruanos, que dio a luz un movimiento marxista-leninista como Sendero Luminoso, ¿no? Que de un pensamiento de lucha popular, de lucha campesina, de la liberación del campesino, del comunismo desde el campesinado, se trasladó más bien a una especie de terrorismo urbano, que una visión contraria a lo que quisieron entregar sus líderes a la sociedad. Entonces muchas veces vienen esas dos... esa línea muy fina entre pasar de la lucha campesina, como una revolución mexicana, por ejemplo, a movimientos terroristas que causan gran pánico y que a la gente la dejan sin querer saber nada de esas líneas, a lo mejor de acción política o de acción campesina o de acción de movimientos sociales. Solamente eso quería manifestar. Muchísimas gracias, Flavio. Muy bienvenida tu observación. Y en esa misma línea que tú argumentas, yo tendría que decirte que, por ejemplo, el mismo Marx, ¿verdad?, se le atribuye la frase de que él señaló, bueno, yo no soy marxista. Marx señala, yo no soy marxista. Es decir, hay una reinterpretación muchas veces errada, ¿no?, de los postulados, hay una tergiversación en el camino de lo que se busca, ¿no?, desde esta
desde esta búsqueda de teorías que puedan explicar o ayudar a explicar una realidad, y muchas veces esa apropiación o en esa apropiación colectiva de dichas teorías pues hay una tergiversación como la menciona Flavio. También alzó la mano la compañera presidenta, me parece, o representante. Buenas noches, estimada doctora Sandra, ¿cómo le va? Sí, bueno, realmente mi pregunta no va referente a lo de la clase, sino una inquietud que mis compañeros me han manifestado, entonces para ver si igual nos puede solventar. Realmente los compañeros, muchos de ellos me han preguntado internamente que cómo va a llevarse a cabo la evaluación final en su materia, entonces sería importante que por favor nos ayudara con esta idea, ya que ellos han estado preguntando y tienen esta inquietud, por favor. Gracias, Verónica, bienvenida a la inquietud. La evaluación final tiene relación con el ensayo que está dispuesto para la última semana. Esta sería la evaluación, que sería, se configuraría en el ensayo, pero es una evaluación acumulativa, es decir, que es la suma de todos los trabajos que ustedes entregan, obviamente los trabajos calificados, no los trabajos recomendados. Por eso al comienzo de las sesiones, cuando tuvimos la sesión inaugural, yo les había comentado que hay dentro, del plan de trabajo contemplados seis entregas, ¿no? 6 entregas que sí estarían calificadas y que cada una tendría, una ponderación entre 1 punto, 1.5, 2 puntos me parece, y que para sumar los 10 puntos finales. No sé si les quedó más claro o igual si tienen alguna duda les puedo reforzar. Sí, bueno, en realidad eso me ha quedado claro. Otra inquietud, estimada docente, referente al trabajo grupal que nosotros tenemos que realizar. ¿Solo se sube el informe o hay que realizar alguna otra actividad de este texto que ya nos había mandado a revisar y que teníamos que hacer grupos igual? Entonces, no sé si nos podría ayudar si solo presentamos y subimos el informe a la plataforma o si tenemos que hacer alguna exposición o algo dentro de la clase. La exposición, lo importante era que lo puedan leer y la exposición, que ya la tuvimos ahora mismo, ¿no? En esta sesión, porque eso sí es bastante recomendado que ustedes puedan leer el material con anticipación para justamente tener más elementos para el debate cuando ya nos toque las clases, sincrónicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, solo sería el informe, Verónica, no sería necesario una entrega, o sea, una exposición o una preparación extra respecto de ese trabajo específicamente. Ya, muchas gracias, estimado docente. Gracias a todos por darse cita en esta oportunidad. Y pues nos veríamos entonces la siguiente semana. Carlos alzó la mano. Carlos. ¿Cómo está, profesora? Quería hacerle una consulta que me dejó ahora un poco pensativo. El texto que usted envió esta semana, a mí me apareció solamente en el deber, cuando por lo regular los textos suelen aparecer en las lecturas de cada semana. Y me puse a revisar y en las lecturas de todas las semanas no tengo ningún PDF ni ningún libro para descargar, entonces no sé si va a continuar publicando en los deberes o es algún problema en mi sistema, no tengo idea. Como yo lo tengo aquí en mi plataforma, está el tema de unas actividades. Cuando ustedes entran por semanas, a mí me aparece así, no sé cómo les aparece a ustedes, aparecen como diferentes actividades, ¿verdad? Si nosotros vamos a la semana 2, yo no sé si les puedo compartir la pantalla. Déjenme ver. Ya, les comparto la pantalla. Aquí, por ejemplo, ¿verdad? Me aparece el tema del trabajo que estaba planteado para esta semana y aquí está el link donde tú puedes revisar el documento.
Entonces, estaría, digamos, dentro, a mí me aparece así, donde está como detallado todas las actividades que están para esa semana. Entonces, aquí está la tutoría, la clase, el trabajo grupal, el video que les he propuesto, la hemeroteca, la lectura de materiales y recursos, que es lo que se ha propuesto para la segunda semana. Por ejemplo, si nos vamos a la tercera semana, igual vamos a encontrar todas las actividades propuestas para esa semana, además del contenido de la semana. Es decir, si vamos al contenido, en cambio, iríamos aquí para descargar el libro guía. Ajá, o incluso creo que me aparece aquí. Incluso aparece, sí, bueno, ya me perdí por dónde iba. Claro, es que mi pregunta era porque en las anteriores materias que tuvimos, yo no soy soy nuevo manejando este sistema. Usted aplastaba, digamos, en la semana 3 al último, en la parte que dice lecturas y estudio de materiales. Ah, aquí. Ajá, y ahí aparecían directamente todos los libros o PDFs publicados para esa semana. Entonces solo los descargabas y listo. Pero me sorprendió que ahora no me aparecían, entonces no sabía dónde estaban. Ahora aparece lo que vamos, sí, aparece lo que vamos a tratar en la semana. Por ejemplo, en la semana que sigue vamos a ver los movimientos sociales en América Latina con mayor detenimiento, ¿verdad? Movimientos por la paz, estudiantiles, democratización, etcétera. Entonces, este es, digamos, la lectura recomendada. Luego, si es que alguna compañera también me pidió, no sé si era de este paralelo, que pudiera, digamos, darles algunos links sobre material adicional. No tengo ningún problema, Fernando, gracias igual por, digamos, por hacer esa observación. Yo lo podría subir. Ya, eso nomás, muchas gracias. Ya, ¿alguien más? ¿No? Bueno, entonces ahora sí, damos por terminada la sesión y nos encontraríamos la siguiente semana. Muchas gracias por su atención. Gracias, maestra. Buenas noches. Una buena noche a todos, cuídense, un abrazo. Gracias.